Comenzaremos con aquella expresión que caracteriza a un católico y que lo distingue de todos los demás, porque los católicos somos trinitarios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy reunidos aquí para conversar serenamente, para exponer tranquilamente y no como en las azarosas entrevistas de televisión, no, fugnaces entrevistas de televisión, esto que hemos denominado la crisis en la Iglesia. Tengan presente que el título no dice que hay una crisis de la Iglesia, porque la Iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo, es inmaculada e indefectible. Es una crisis en la Iglesia, por aquel factor humano que corrompe tantas cosas. Entonces yo por eso digo que en la Iglesia hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas corren por cuenta de Dios, las cosas malas corren por cuenta de los hombres. No siempre hay cosas malas en la Iglesia por cuenta de los hombres, o hay pocas, pero a veces en épocas de crisis se acentúa esa contribución, llamémosle así. Y ahora es una millonaria contribución. Estamos en una de las crisis más hondas, más profundas en la historia de la Iglesia. Idea que ha tenido grandes crisis. Rememoremos como las principales, el arrianismo en el siglo IV, cuando prácticamente fue el 80 o no sé yo cuánto por ciento de la Iglesia entonces había caído en la herejía arriana de Arrio, el obispo judío Arrio, que pretendía que Jesucristo no era Dios, y la mayor parte de la Iglesia estaba con el arrianismo. Pero hubo un obispo rebelde de entonces, Atanasio, obispo de Alejandría, que dijo: no, Jesucristo es Dios. Se dio la batalla y triunfó Atanasio. Atanasio ahora está en los altares, es San Atanasio. Yo espero que cuando se haga justicia, cuando haya verdadera justicia, el obispo rebelde del siglo XX vaya a ocupar también su lugar al altar. Mientras tanto, estará al pie de los altares, esperando ese momento. Monseñor Lefebvre. Y la otra gran crisis en la historia ha sido, desde luego, ya lo conoce usted, la Reforma, especialmente el luteranismo. Pero esta crisis que tenemos ahora es quizá la más honda, porque no es una crisis que viene de fuera, no es un adversario, un enemigo teológico que nos combate, no, es un enemigo infiltrado en la Iglesia. Por primera vez dentro de la Iglesia, sutilmente, orfídicamente, actúan los enemigos de Dios. Y para esto, para hacer estas afirmaciones, para hacer las afirmaciones que voy a hacer enseguida, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, mucha prudencia. Y lo más seguro es atenerse a lo que siempre y en todas partes enseñó la Iglesia, como dice los doctores de la Iglesia, y San Vicente de la Rance en especial, porque eso no puede fallar. Lo que siempre enseñó la Iglesia, eso no puede fallar. Ahí no hay error. El error puede estar en las novedades. Y entonces también tenemos que guiarnos por lo que han dicho los papas. Recurramos a los papas. ¿Qué han dicho los papas? Para que las opiniones no sean de tipo personal. ¿Quién es Julio Valastrada para decir que hay una crisis en la Iglesia? Si yo me atrevo a exponerlo, es porque ya lo dijeron los papas. No es cosa de mi cosecha. En estas cosas tenemos que ser sumamente cuidadosos. Yo siempre digo, como un gato entre cristales. Pone usted la mesa más hermosa de una embajada, llena de cristales y de porcelanas y de todo, y en el momento de llegar a la mesa, en lugar de sentarse a cenar, pues sueltan al gato de la casa, ¡pum!, sobre la mesa. Y verán cómo el gatito camina entre los cristales procurando no quebrar ninguna copa. Puede ser que se entusiasme mucho con el movimiento de la colita, rompa una copa, puede ser, pero lo más probable es que no rompa nada. Como un gato entre cristales, así quiero pasar yo por este tema. Y bien, podemos comenzar en el siglo pasado para buscar las raíces de este tema, de la crisis. En la primera mitad del siglo XIX, siendo Papa Gregorio XVI, cayó en sus manos un conjunto de documentos preparados por la logia masónica Alta Venta de los Carbonarios. La masonería es solo una, pero dentro de sus ramificaciones hay algunas logias que son un poquito más virulentas, y esta de los Carbonarios de la Alta Venta era bastante virulenta. Sin embargo, el texto que llegó a manos de Gregorio XVI era
de una sutileza realmente ofídica, diabólica. Y esto impresionó tanto que cuando llegó el papado Pío IX, el gran Papa Pío IX, ¿cómo es que no lo han canonizado? Bueno, combatió de tal forma a los enemigos de la Iglesia que se hace muy difícil canonizarlo. Y entonces Pío IX dijo, con mi dinero yo quiero que se edite esto, que se publique esto. Y se publicaron las actas de la logia Altarenta. Desde luego estamos contra el reloj, aunque no estamos en la televisión, siempre el tiempo resulta estrecho para tratar estos temas. Entonces, debo contentarme, en lugar de leerles a ustedes el texto de los trabajos, son impresionantes, Altarenta, simplemente recurrir por ahí a alguna expresión de lo que ellos sostenían. Dentro de un siglo, los obispos y el clero creerán que caminan detrás de la bandera y las llaves de San Pedro, cuando es nuestro estandarte el que seguirán. Y desarrolla entonces Altarenta todo un sistema para propiciar la infiltración en la Iglesia, para ganarse a los jóvenes, para llevarlos al seminario, para que lleguen a ser sacerdotes, porque dice que tarde o temprano escalarán las posiciones de la jerarquía eclesiástica y entonces tendrán el control de la Iglesia. 100 años se dan ellos como plazo. Está bien, fue un buen plazo, han cumplido su tarea. Realmente ahora están en el control de la Iglesia. Enseguida debemos recurrir a lo que dice León XIII. León XIII, ustedes saben, compuso su pequeño exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas. Y hay una oración ahí a San Miguel que la han recortado, no se sabe quién la recortó. Porque se llevaron, pues, volaron la mitad de las expresiones de esa oración. Ahí hay un párrafo que es bueno releerlo. Enemigos muy astutos llenaron de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y la embriagaron con ajenjo. Enviaron manos impías sobre todo lo que ella tiene de deseable. Allí donde la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad fueron instituidas para luz de las naciones, allí han colocado el trono de abominación de su impiedad, a fin de que, herido el pastor, puedan aniquilar también el rebaño. Oh caudillo entre todos invencible, asiste al pueblo de Dios contra las maldades de los espíritus invasores y dale la victoria. Esto es tremendo. Es tan tremendo que lo quitaron. Otros papas que no saben cuáles fueron, quitaron esto. ¿Cómo es que en la misma cátedra de la verdad, no, allí se iba a establecer nada menos que el trono de abominación? Esto es terrible, y está dicho por un papa, por León XIII, cuya encíclica Rerum Novarum estamos celebrando en este momento. Dicho sea de paso, he comenzado a estudiar la encíclica, no tengo opinión formada, no, la mía no está formada todavía, salvo en el primer párrafo, que es lo único que he estudiado a fondo, el primer párrafo. Y oh sorpresa, está escrito en primera persona. Juan Pablo II no escribe como papa, no utiliza el plural, no utiliza el nos. Rerum Novarum está escrito en nos. Cuadragésimo Anno está escrito en nos. Todas las encíclicas están escritas en nos. ¿Por qué? Porque el Papa habla en plural, porque es él y Jesucristo, o Jesucristo y él que es su vicario. Por eso es que se expresa siempre en plural. Nos opinamos, nos creemos, nos aconsejamos. Ahora no, el Papa dice yo pienso, a mí me parece, yo creo, o sea que está hecho a título personal. Según eso, es una expresión, quizás sea muy buena, espero que sí, no lo he estudiado todavía, pero el título personal, o sea, como doctor de la Iglesia, como simple doctor de la Iglesia, pero me parece difícil que pueda ser considerado como supremo doctor de la Iglesia, porque está hablando a título personal y no está hablando en nombre de Jesucristo y de él mismo. Bien, tenemos la advertencia entonces de Gregorio XVI, de Pío IX, de León XIII, esto viene del siglo XIX. Y mientras tanto se está cumpliendo aquella infiltración que había propiciado la Altarenta. Y llegamos al siglo XX y tenemos al gran Papa, a nuestro patrono, a San Pío X. El otro día me decían, Juan XXIII, ese es el Papa. Hay gusto, pues, olvidarlo, Juan XXIII. ¿Por qué le decía yo? Porque Juan XXIII es del sector labrador, agricultor, humilde,
como si eso tuviera que ver algo con la verdad. Entonces yo decía, pues si quieren humilde, pues San Pío X, el último papa canonizado. Yo tengo una foto que está montado en un burro, porque él era también del campo, era de una humildad extraordinaria. Bien, San Pío X, el último papa canonizado, repito, publica, entre otros documentos importantísimos, la famosa encíclica Pascendi, 1907. ¿Y qué dice en Pascendi? Los modernistas, o sea, los enemigos de la Iglesia, él dice que en el modernismo se compendian todas las herejías. Los modernistas traman la ruina de la Iglesia no desde afuera, sino desde adentro, lo dice el Papa. No desde afuera, sino desde adentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. Y los golpes dados por tales enemigos son tanto más seguros cuanto más a fondo conocen a la Iglesia. Y más allá, agrega, los artífices del error no debemos procurar buscarlos entre los enemigos declarados. Ellos se ocultan en el seno y gremio mismo de la Iglesia, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Palabras del Papa. Hasta ahora estamos basándonos en palabras no de un Papa, no de dos papas, de 4 papas. Bien. Llega Pío XII. Sin quitarle mérito, por supuesto, Pío XI, extraordinario Papa, llega Pío XII. Y Pío XII dice, el día que la Sagrada Congregación que vigila la fe afloje la mano, entonces habrá llegado el momento del futuro ataque a la fortaleza de la Iglesia, perpetrado por aquellos elementos incrustados en su propio seno. O sea que confirma que los enemigos están dentro, no están fuera. Eso lo dice Pío XII. Hay un texto aquí del mismo Pío XII, me parece que lo encontré por acá, a ver si, que dice, oigo en torno a mí a los innovadores que quieren desmantelar la capilla sagrada, destruir la llama universal de la Iglesia, abandonar sus ornamentos, causarle remordimientos por su pasado histórico. Vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios, en que la Iglesia dudará igual que Pedro dudó. Tendrá la tentación de creer que el hombre ha llegado a ser Dios, que su Hijo no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras. Y en las iglesias los cristianos buscarán vanamente la lamparilla roja donde Dios los espera, al igual que la pecadora gritando delante del sepulcro vacío, ¿dónde lo habéis puesto? Es terrible estas palabras en boca de Pío XII. Todos los papas están anunciando que hay una infiltración, que los enemigos están dentro de la Iglesia. Partamos pues entonces de esa afirmación para poder afrontar la situación que estamos viviendo. Muerto Pío XII, fallece el último papa, al cual se le podríamos llamar tradicionalista. Porque esto de los nombres es interesante. Simplemente somos cristianos, estamos con Cristo. El que no está conmigo está contra mí. Ese tono radical solo puede ser el de Dios, ese es el de Cristo. Estamos con Cristo, somos cristianos, pero como hay por ahí iglesias, entre comillas, sectas que se llaman cristianas, entonces hemos tenido que recurrir a un apellido. Somos católicos. Somos católicos. Católico quiere decir universal. Muy bien, somos católicos. Para que no nos confundan. Pero ahora resulta que los católicos, por esta infiltración, están divididos. Y hay católicos que son modernistas, liberales, masónicos, y entonces tenemos que recurrir a un segundo apellido, tradicionalistas, para distinguirnos de esos malos católicos. Decía Monseñor Lefebvre, a mí no me convence mucho esto de tener que llamarnos tradicionalistas, simplemente somos católicos, nada más. Porque no se puede ser buen católico si no se es tradicionalista. Pero así están las cosas, de hecho en la práctica, tradicionalistas. Y hay un error, la gente muchas veces no sabe qué es ser tradicionalista. La tradición católica es el conjunto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, continuadas por sus apóstoles. El depósito de fe intangible, el tesoro de la Iglesia, está compuesto por la santa tradición oral, y por las Escrituras. Y luego explicitada, no agregada ni ampliada, no, simplemente explicitada por los pronunciamientos infalibles de los pontífices.
Eso constituye el depósito de la fe. La tradición, señores, es importantísima. Es anterior a los evangelios. Los evangelios se escriben 50 años después. Mientras tanto, la iglesia, ¿cómo se gobierna? Por la tradición, por las enseñanzas de Jesucristo, continuadas por sus apóstoles. Y la tradición inspira a los evangelios, interpreta a los evangelios, defiende a los evangelios. La tradición es importantísima. No se puede renunciar a la tradición porque es renunciar a Jesucristo. Y hay muchas cosas que no están por escrito y que sin embargo las enseña la tradición porque se complementan. Acabamos precisamente de leer que Juan Pablo II en el Via Crucis de este año suprimió las 3 caídas. El Señor no cayó 3 veces. Dice que no hay suficientes argumentos bíblicos por escrito. Y la santa tradición, lo que nos enseñaron toda la vida, quiere decir que porque es oral es falso. Yo quizá, pensando un poco audazmente, diría, lo que pasa es que hay cierto remordimiento, porque como vamos a ver luego, hay 3 caídas en la iglesia actual. Las 3 caídas son su pacto con la judeo-masonería, su pacto con los protestantes y su pacto con los comunistas, que son hechos, no conjeturas, desgraciadamente. Esas sí que son las 3 caídas de la iglesia. Entonces la tradición es importantísima. Somos tradicionalistas. Con eso nos distinguimos de quienes quieren renunciar a la tradición, que quieren contradecir la tradición, que quieren prescindir de la tradición, que es lo que está ocurriendo en estos tiempos en la iglesia. Bien, pero somos católicos. Muerto Pío XII, el último papa tradicionalista, aparece Juan XXIII, il Papa Buono, con su aspecto bondadoso, viejo, cansado, un poco regordete. Los que saben lo que está ocurriendo en el Vaticano, inmediatamente se dan cuenta, tenemos un Papa liberal, porque siempre fue liberal, porque siempre sostuvo las ideas liberales. Entonces, a partir de ahora tiene un Papa liberal, y que Don Garanger, el liturgista, decía, si llegan al poder, habrá un movimiento liberal en la iglesia, y la iglesia corre el peligro de caer en poder de los liberales. El liberalismo que estoy hablando no es el liberalismo económico, es el liberalismo filosófico. Es el liberalismo por el cual el hombre renuncia a todo lo que lo ate, renuncia a la verdad, renuncia a la ley, a todo lo que le incomode, porque el hombre se hace a sí mismo, el hombre se endiosa, el hombre desplaza a Dios y se sitúa en el centro de la sociedad. Y entonces ya lo que imperan no son los 10 mandamientos, sino los derechos del hombre. Y los derechos de Dios son nadie habla. Bueno, ese liberalismo es el que se veía venir, ese era el peligro. Los liberales habían intentado muchas veces capturar a la iglesia, y los infiltrados, según la alta venta, avanzaban y tomaban posiciones. Bueno, en esas circunstancias, Juan XXIII, llegado al poder de la iglesia, dice: quiero un concilio. No, lo dicen los colaboradores, ¿cómo voy a invocar un concilio en este momento? Si habría una serie de conflictos, hay una serie de pensadores infiltrados en la iglesia que están opinando cosas rarísimas. En materia litúrgica están haciendo experiencias litúrgicas. En Estados Unidos se pretende decir misas con whisky, galletitas, con Coca-Cola y hot dog, y se hacían misas. Decían que eran experiencias litúrgicas. Entonces, horrorizados, vamos a decir, no es el momento de hacer un concilio, sería un conflicto tremendo. Pero Juan XXIII se sentía inspirado, decía él. Monsignor dice que no sabe qué inspiración sería. Inspirado, sí, dice, pero ¿dónde venía esa inspiración? Pero yo tengo mi duda, decía Monsignor, ¿dónde venía esa inspiración? Un día que discutía con Ottaviani, con sus colaboradores, abre la ventana de su despacho y dice: vean, así como aquí llega una brisa fresca que renueva el ambiente, así llegará una brisa fresca a la iglesia con un concilio, y se renovará todo. Y convoca el concilio. Y entonces aparece la palabrita mágica, el ayornamento. Y qué propaganda la que se monta con el ayornamento. Y la gente que casi sin darse cuenta está educada con criterio liberal. Todos nosotros estamos educados dentro de moldes liberales, sin darnos cuenta. Es como una especie de gas imperceptible que va entrando en la mente. Entonces dicen, qué bonito, muy bien, ayornamiento, claro, hay que ponerse al día, la iglesia no puede quedarse atrás, el mundo avanzado, la iglesia no se puede quedar de Juanito retrógrado y de pasadita, no, tiene que ir al compás de los tiempos, y guapean a la iglesia para que la iglesia apure, que se ponga al padre.
Eso es lo que quiere el liberalismo, que la verdad se adapte al mundo y no que el mundo se adapte a la verdad. Y eso es lo que propician los liberales. Entonces se convoca el Concilio Vaticano II. Es interesante todos los textos que hay, los libros que hay explicando cómo existe una conspiración que quizás las ramificaciones económicas o políticas lleguen hasta la Unión Soviética, pero en todo caso vienen por Polonia. Movimiento Paz, movimiento Znak, que quiere decir signo, movimientos a los que ha pertenecido el actual Papa. Bueno, que son movimientos católicos manejados por los comunistas. Y por ahí llegan instrucciones a Holanda y se organiza todo un sistema de los obispos que bordean el Rin, de la conspiración del Rin, que se va a volcar sobre el Tíber. Bueno, y esa conspiración prepara los esquemas, o sea, los proyectos de lo que se debe estudiar en el Concilio Vaticano II. Tienen montado todo, tienen periodistas, tienen dinero, toda la conspiración está montada, es un aparato perfectamente montado. Eso ha sido explicado maravillosamente por Michael Davis en su libro El Concilio del Papa Juan.